Policía golpea con brutalidad a un joven latino en migración, hasta que su padre, jefe de la CIA, irrumpe con una orden de arresto que lo cambia todo. El zumbido de los escáneres seguía sonando como si nada importara. Las pantallas parpadeaban. Los altavoces anunciaban vuelos con una frialdad mecánica. Pero en la sala de inmigración del aeropuerto, algo acababa de romperse de la manera más brutal posible. Un grito estalló entre los cubículos. «Mírame cuando te hablo», tronó el oficial Nolan Barrett, con una agresividad que hizo temblar hasta el aire. Frente a él, un joven latino llamado Iker Zamora sostenía la respiración, intentando no perder el equilibrio después del empujón. La mesa metálica vibró. Varios pasaportes cayeron al suelo. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un anciano retrocedió un paso. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Porque no era solo un control migratorio. Era una escena de abuso desnudo, cruel, casi animal. Barrett no preguntaba. Barrett atacaba. Sus palabras salían como latigazos, cargadas de desprecio, de ese odio viejo y podrido que convierte el uniforme en excusa y la autoridad en violencia. Gritaba demasiado cerca, invadía el espacio, humillaba cada sílaba de Iker como si su acento fuera un delito. Lo trataba como si no fuera una persona, como si toda la sala tuviera que aprender una lección a través de su miedo. «Ustedes vienen aquí creyendo que pueden engañar a todos», escupió con una sonrisa torcida. «Después lloran, después suplican, y después quieren que uno les tenga compasión». El murmullo del lugar murió por completo. Solo quedaron la luz blanca cayendo sin piedad sobre el piso brillante, el sonido distante de una maleta arrastrándose y la respiración contenida de los testigos, que empezaban a entender que aquello podía ir mucho más lejos. Iker levantó la vista con los ojos encendidos, no de desafío vacío, sino de dignidad herida. Quiso hablar. Apenas abrió la boca. Entonces Barrett lo golpeó. El sonido fue seco, horrible, imposible de ignorar. Un niño empezó a llorar. Dos personas sacaron el teléfono con manos temblorosas. Un agente al fondo se quedó inmóvil, como si el miedo también llevara placa. Barrett dio un paso al frente, convencido de que seguía teniendo el control, de que podía aplastar a aquel muchacho delante de todos sin pagar ningún precio. Pero en ese mismo instante, la puerta restringida del fondo se abrió, y la persona que entró no traía prisa. Traía una carpeta sellada, una mirada glacial y algo capaz de destruirlo todo en cuestión de segundos. La puerta restringida se cerró con un golpe sordo, pero bastó para congelar la sala entera. En la zona de inmigración, donde minutos antes solo existían sellos, teclados y voces automáticas, ahora reinaba un silencio de hospital después de una tragedia. Iker Zamora seguía con una mano apoyada sobre el borde metálico del mostrador, sintiendo el ardor del golpe expandirse por su rostro como una quemadura invisible. Frente a él, Nolan Barrett respiraba con el pecho inflado, como si acabara de demostrar poder y no cobardía. Sus ojos recorrían a los testigos con una seguridad insolente, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Nadie hablaba. Una mujer apretaba su pasaporte con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Un hombre mayor movía la cabeza con incredulidad, pero no daba un paso. Dos adolescentes grababan a escondidas, temiendo que en cualquier segundo alguien les arrebatara el teléfono. Y en el centro de todo, Iker levantó la mirada poco a poco, con una mezcla feroz de dolor, rabia y dignidad. Nolan soltó una carcajada áspera, de esas que no nacen del humor sino del desprecio, y acercó su rostro lo suficiente para convertir cada palabra en otra agresión. «Escúchame bien», dijo con la voz cargada de veneno. «Aquí yo decido quién entra, quién sale y quién aprende por las malas a respetar. A la gente como tú hay que ponerla en su sitio desde el primer minuto». Aquella frase cayó en la sala como aceite sobre fuego. Una joven que estaba en la fila murmuró: «Esto está mal», pero el murmullo murió en cuanto Barrett golpeó la mesa con la palma abierta. El estruendo hizo temblar las bandejas de revisión y arrancó otro llanto al niño que esperaba junto a su madre. Iker tragó saliva. Había llegado a ese aeropuerto con la esperanza simple de atravesar una frontera sin convertirse en objetivo. No sabía que terminaría atrapado frente a un hombre que había confundido autoridad con licencia para odiar. Sin embargo, en ese instante algo cambió. No en Barrett, en Iker. Porque donde el oficial esperaba miedo absoluto,
encontró una quietud extraña. El joven enderezó lentamente la espalda, ignoró el dolor y clavó los ojos en él con una serenidad que desentonaba con el caos. Fue una calma tan inesperada, tan firme, que incluso los presentes dejaron de respirar por un segundo. Y entonces, con la voz baja, pero lo bastante clara para cortar el aire, Iker pronunció una sola frase que hizo vacilar por primera vez la sonrisa del oficial, sin temblar. «Acaba de arruinar su carrera», dijo Iker. No lo gritó, no lo adornó, no intentó sonar valiente. Y precisamente por eso la frase golpeó más fuerte que cualquier protesta. Cayó en medio de la sala de inmigración como una pieza de metal lanzada sobre un piso de cristal. Nolan Barrett frunció el ceño durante una fracción mínima de segundo, un parpadeo apenas visible, pero suficiente para que varios testigos entendieran que aquella seguridad brutal no era tan invulnerable como parecía. Después volvió a sonreír, aunque ahora había algo distinto en esa sonrisa, una tensión seca, una incomodidad que intentaba disfrazarse de burla. «¿Mi carrera?», escupió con una risa corta. «Tú no estás en posición de arruinar nada. Ni siquiera sabes dónde estás parado». Dio un paso más, invadiendo de nuevo el espacio de Iker, buscando recuperar el dominio físico, ese teatro de intimidación con el que había gobernado la escena desde el primer minuto. Pero Iker no retrocedió, y eso fue lo que de verdad alteró el aire, porque hasta entonces todos habían visto a un joven golpeado, acorralado, solo. Ahora veían a alguien que, aun con el rostro ardiendo y las manos tensas, había dejado de reaccionar como víctima. Una mujer en la fila bajó lentamente el teléfono para escuchar mejor. El anciano, que antes no se atrevía a moverse, entreabrió la boca. Incluso uno de los agentes al fondo giró el cuerpo con disimulo, como si de pronto también quisiera saber hasta dónde llegaría aquello. Nolan percibió esa grieta en la atención colectiva y reaccionó como reaccionan los abusivos cuando sienten que el control se les escurre, con más violencia. Golpeó otra vez el mostrador, se inclinó hacia Iker y alzó la voz para que todos lo oyeran. «A mí no me amenazas, muchacho. Yo he visto pasar miles como tú. Lloran, inventan historias, llaman a familiares imaginarios y terminan en el mismo lugar. La misma basura con distinto pasaporte». El insulto dejó un eco sucio en el ambiente. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los labios con indignación. Pero Iker, en lugar de quebrarse, respiró hondo y giró apenas la cabeza hacia la cámara de seguridad instalada sobre la pared. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Sin embargo, Barrett lo siguió con la vista y por primera vez su mandíbula se endureció. Entonces, Iker volvió a mirarlo y habló más despacio, como si cada palabra estuviera escogida para clavarse exactamente donde debía. «No necesito amenazarlo. Usted ya hizo todo solo. Me golpeó delante de cámaras, delante de testigos y delante de la persona equivocada». Esa última frase no solo rompió el ritmo de la escena, lo partió en dos, porque Nolan dejó de parpadear, porque varias personas se voltearon al mismo tiempo hacia la puerta del fondo, y porque del otro lado del cristal oscuro, alguien acababa de detenerse a observar. La figura detrás del cristal no entró de inmediato. Se quedó inmóvil unos segundos, observando, como si estuviera midiendo no la gravedad de la escena, sino el alcance exacto de la podredumbre. En la sala de inmigración, ese retraso diminuto se sintió eterno. Nolan Barrett intentó recuperar la compostura enderezándose con brusquedad, acomodando su postura con la torpe urgencia de quien acaba de recordar que quizá ya no está actuando frente a gente indefensa, sino frente a ojos capaces de juzgarlo. Iker también miró hacia la puerta, pero no con alivio. Lo hizo con una calma densa, contenida, como si supiera que lo que estaba a punto de ocurrir no iba a borrar el dolor del golpe, pero sí iba a cambiar para siempre el destino de aquel hombre. Los presentes empezaron a intercambiar miradas nerviosas. El zumbido de una impresora al fondo sonó absurdamente fuerte. Una maleta cayó en algún punto del pasillo exterior y nadie se movió para recogerla. Todo el aeropuerto parecía seguir funcionando en otra dimensión, ajenas a esa cápsula de tensión donde el aire se había vuelto pesado, casi irrespirable. Nolan carraspeó y trató de adelantarse a cualquier peligro con su arma favorita, la soberbia. «Sea quien sea, esto es un procedimiento interno», declaró, elevando la voz para imponerse otra vez. «Y no voy a tolerar interferencias mientras manejo a este individuo».
La palabra individuo salió cargada de ese desprecio burocrático con el que algunos intentan deshumanizar antes de destruir. Una mujer soltó un suspiro de indignación. Un joven que grababa murmuró: «¡Dios mío!». Iker apretó la mandíbula pero no bajó la cabeza. Entonces la puerta se abrió por completo. Entró un hombre de paso firme, rostro imperturbable y una carpeta negra sellada bajo el brazo. No necesitó levantar la voz, no necesitó mostrar prisa. Había en su presencia una clase de autoridad más peligrosa que los gritos. La autoridad que no necesita exhibirse para dominar la habitación. Sus ojos recorrieron primero a Iker. Se detuvieron un segundo en la marca del golpe. Luego pasaron al mostrador, a los teléfonos grabando, a las cámaras de seguridad. Y por último se fijaron en Nolan. El oficial intentó sostenerle la mirada, pero la arrogancia ya no le salía limpia. Se notaba forzada, sudorosa, hueca. «Esta área está restringida», dijo Barrett, aunque la firmeza empezaba a resquebrajarse. «Identifíquese ahora mismo». El hombre no respondió enseguida. Colocó la carpeta sobre el mostrador con una precisión casi quirúrgica. El sonido seco del borde contra el metal fue más intimidante que un disparo en medio del silencio. Después levantó la vista y habló con una serenidad tan glacial que varias personas sintieron un escalofrío. «Mi identificación no es lo primero que debería preocuparle, oficial Barrett. Lo primero es entender a quién acaba de golpear». Y en ese instante, Nolan sintió que algo invisible acababa de cerrarse sobre él. Nolan Barrett no respondió de inmediato. Durante un segundo ridículo, casi imperceptible, pareció un hombre que hubiera olvidado cómo tragar saliva. Después, infló el pecho, endureció el rostro y se aferró a la única tabla que conocía cuando el mundo empezaba a volteársele en contra: la prepotencia. «No me interesa quién sea», dijo, señalando a Iker con un gesto brusco. Este sujeto mostró inconsistencias, se resistió a cooperar y puso en duda un proceso federal. Si alguien tiene un problema, lo resolverá por la vía correspondiente. La sala entera sintió la mentira antes incluso de comprenderla, porque todos habían visto lo que pasó. Habían visto el empujón, habían oído el insulto, habían sentido la violencia aplastando el aire mucho antes de que ese hombre de la carpeta negra cruzara la puerta. El recién llegado no alteró un músculo del rostro. Abrió la carpeta con lentitud y extrajo una credencial que no mostró a toda la sala, solo a quien debía verla. Nolan la tomó con dedos tensos, apenas seguro de sí mismo. La observó una vez, luego otra, y algo se quebró en la rigidez de su mandíbula. No fue todavía miedo completo, fue algo previo, el vértigo. Ese instante helado en que la arrogancia descubre que ha estado caminando sobre cristal. Iker no apartó la vista. La mujer que estaba más cerca del mostrador contuvo un jadeo. Uno de los agentes del fondo se enderezó como si acabara de comprender que aquello ya no era una escena vergonzosa, era un desastre en marcha. Nolan devolvió la credencial con un movimiento seco, intentando reconstruirse. «Eso no cambia nada», soltó, demasiado rápido. «Aquí mando yo, mientras este caso esté en revisión». El hombre cerró la carpeta, pero no la retiró del mostrador. Sus ojos descendieron un instante hacia la mano de Iker, todavía apoyada con tensión sobre el metal, y luego subieron de nuevo hasta Barrett. Cuando habló, lo hizo sin rabia, y precisamente por eso cada palabra cayó con más peso. «Se equivoca. Ya no está revisando un caso. Está dentro de una investigación». Varias personas se miraron entre sí. La frase corrió por la sala como una corriente eléctrica. Nolan sonrió otra vez, aunque ya no parecía una sonrisa sino una mueca defensiva. «¿Investigación?», repitió, forzando una risa. «¿Ahora resulta que este chico es intocable?». El hombre dio un paso al frente. Muy poco. Lo suficiente para que Barrett entendiera que no estaba frente a un superior cualquiera, ni frente a un padre desesperado, ni frente a un funcionario indignado. Había algo más antiguo, más frío y más demoledor en su manera de observar. Entonces apoyó la yema de los dedos sobre la carpeta negra y pronunció una frase que dejó a todos suspendidos en un silencio feroz. «No es intocable, oficial Barrett. Es mi hijo, y usted acaba de agredirlo bajo cámaras federales, mientras yo traía una orden para detenerlo». La frase no cayó en la sala, la partió. Durante un segundo absoluto, el aeropuerto entero pareció desvanecerse detrás de ese cubículo de inmigración, donde el tiempo dejó de avanzar. «Es mi hijo». Traía una orden para detenerlo.
2 golpes limpios, 2 verdades lanzadas al centro del abuso como piedras contra un espejo. Nolan Barrett se quedó inmóvil, con la mirada fija en la carpeta negra y el rostro perdiendo color a una velocidad humillante. Ya no parecía el hombre que hacía unos minutos llenaba el aire con gritos, desprecio y amenazas. Ahora tenía la rigidez torpe de quien intenta sostenerse mientras el suelo se le abre bajo los pies. Iker tampoco habló. Lo observó con una quietud que no era fría, sino cansada, casi antigua, como si todo aquello no le diera triunfo, sino una tristeza amarga. La mujer del pasaporte blanco se tapó la boca. Uno de los jóvenes que grababa susurró: «No puede ser», sin dejar de enfocar. Un niño dejó de llorar, quizá porque incluso los niños perciben cuando el miedo cambia de dueño. El hombre de la carpeta no levantó la voz. No tuvo necesidad. «Mi nombre es Elías Norvento», dijo con una precisión que hizo que varios agentes al fondo se tensaran al instante. «Y antes de que decida volver a interrumpirme, le conviene escuchar cada palabra». Nolan abrió la boca, pero por primera vez desde que comenzó la escena no salió nada. Nada. Solo una respiración corta, traicionera. Elías tomó la carpeta, extrajo un documento sellado y lo colocó frente a él. El papel parecía sencillo, inofensivo, pero el modo en que Barrett lo miró reveló otra cosa. Conocía ese formato, lo reconocía y temía lo que implicaba. «Orden de arresto provisional», continuó Elías, «autorizada esta misma mañana tras la consolidación de evidencia por abuso de autoridad, manipulación de registros, agresiones selectivas en controles migratorios y conducta discriminatoria sistemática contra pasajeros latinoamericanos». El murmullo que siguió fue inmediato, desordenado, eléctrico. Alguien soltó un «Dios santo». Otro dio 2 pasos hacia atrás. El agente del fondo dejó de fingir neutralidad y buscó con la vista a sus superiores. Nolan Barrett alzó la mano como si pudiera detener la realidad con ese gesto. «Eso es absurdo», soltó al fin, aunque su voz ya no rugía, raspaba. «Esto es una locura. Todo esto es una maldita confusión». Pero entonces Iker alzó la vista hacia él, sin odio, sin prisa, y dijo algo tan simple que volvió a dejar el aire sin movimiento. «No, oficial. La confusión terminó cuando usted me golpeó, creyendo que nadie venía a verlo caer. Y esta vez, incluso los otros agentes empezaron a apartarse de Nolan. Los pasos de los otros agentes no fueron escandalosos, pero sonaron como una condena, uno a uno, con esa cautela rígida de quienes entienden que una línea acaba de cruzarse y ya no puede borrarse. Empezaron a tomar distancia de Nolan Barrett. No era solo miedo, era instinto. Era la necesidad desesperada de no hundirse junto al hombre que, minutos antes, gritaba como dueño del lugar y ahora parecía atrapado dentro de una camisa de fuerza invisible. Barrett giró la cabeza hacia ellos buscando apoyo, complicidad, cualquier gesto que le devolviera el poder. No encontró nada, solo miradas esquivas, mandíbulas tensas y un silencio que por fin dejaba de protegerlo. Elías Norvento sostuvo la orden de arresto sin teatralidad, como si supiera que el momento más devastador no era mostrar el papel, sino dejar que Barrett comprendiera segundo a segundo que todo lo que había construido con abuso, gritos y desprecio se estaba derrumbando delante de pasajeros, cámaras y compañeros. Iker seguía de pie, inmóvil, con el ardor del golpe latiéndole en el rostro y una presión sorda en el pecho. Había esperado muchas veces que alguien pusiera fin a la humillación antes de que llegara demasiado lejos. Nunca imaginó que ese final llegaría de una forma tan brutal, tan pública y tan precisa. Nolan intentó reírse, pero el sonido murió a mitad de camino. «No pueden arrestarme aquí», dijo mirando a un lado y a otro. «No delante de civiles. No por la palabra de un chico resentido y un hombre con credenciales». La frase fue un error. Otro más. Un error torpe, desesperado, revelador. Porque apenas terminó de hablar, una mujer de la fila levantó la mano con el teléfono visible. «Yo grabé todo», dijo con la voz temblorosa pero firme. La siguió el anciano. «Yo también vi cómo lo golpeó sin razón». Después habló un joven del fondo. Luego otro. En cuestión de segundos, el mismo público que había permanecido inmóvil por miedo empezó a convertirse en muro, en memoria, en prueba. Cada testigo era una piedra más cayendo sobre el pecho de Barrett. Cada voz destruía un refugio.
La sala de inmigración dejó de parecer un territorio controlado por un abusador y empezó a sentirse como un tribunal improvisado, vivo, indignado. Nolan dio un paso atrás, luego otro. Ya no miraba a Iker con desprecio. Lo miraba como se miran a una grieta que se ha vuelto abismo. «Esto es un montaje», escupió, pero el aire ya no obedecía a sus órdenes. Elías inclinó apenas la cabeza y guardó de nuevo la orden en la carpeta, no para retirarla, sino como quien se prepara para el siguiente golpe. «No, oficial Barrett», dijo con una serenidad casi letal. «Esto es lo que pasa cuando las víctimas dejan de estar solas». Y en el mismo instante en que terminó la frase, una pantalla de seguridad al fondo cambió de imagen. El cambio fue casi imperceptible al principio. Una de las pantallas de seguridad, colgada en la pared lateral donde normalmente desfilaban ángulos muertos, equipajes retenidos y pasillos vacíos, parpadeó 2 veces y sustituyó su imagen habitual por la reproducción exacta del cubículo de inmigración, donde todos seguían inmóviles. Varias personas voltearon al mismo tiempo. El reflejo azulado del monitor bañó el borde del mostrador, el rostro tenso de Iker y la expresión cada vez más quebrada de Nolan Barrett. Nadie necesitó explicación. Todos entendieron que lo que estaba a punto de verse ya no dependía de recuerdos, ni de versiones, ni de la arrogancia del hombre equivocado. Dependía de una verdad fría, mecánica, irrefutable. Nolan fue el primero en reaccionar. Dio medio paso hacia la pantalla, levantó la mano y gritó con una desesperación que ya no tenía nada de autoridad. «Apaguen eso ahora». Pero nadie se movió. Ni un agente, ni un supervisor al fondo, ni el operador escondido tras el cristal. Y entonces, la grabación comenzó a correr frente a todos. Se vio a Iker entrando al área de revisión con el pasaporte en la mano y una tensión normal, humana, la de cualquier viajero obligado a responder preguntas en una frontera. Se oyó la primera orden seca de Barrett, después la segunda, más agresiva. Luego el tono cambió. El desprecio dejó de insinuarse y empezó a gotear sin pudor. La sala escuchó, ahora amplificado por los altavoces del sistema interno, cada insulto cargado de veneno, cada frase en la que el oficial no hablaba con un pasajero, sino con un prejuicio. «La gente como tú, siempre igual. Hay que ponerlos en su sitio». Palabras que antes algunos habían oído a medias por el ruido del aeropuerto, ahora quedaban desnudas, limpias, imposibles de negar. Una mujer cerró los ojos con rabia. El anciano apretó el bastón. Uno de los agentes al fondo bajó la cabeza, como si la vergüenza salpicara incluso a quienes no habían levantado la mano. Iker no miraba la pantalla, miraba a Barrett, y por primera vez desde que empezó el abuso, Nolan no pudo sostenerle la mirada, porque lo peor aún no había llegado. El video mostró el instante exacto en que Iker intentó hablar. No avanzó, no amenazó, no se resistió. Apenas abrió la boca. Y entonces quedó registrado, con una claridad brutal, el movimiento seco del brazo de Barrett descargando el golpe. El sonido, repetido por el sistema, rebotó por toda la sala como un martillo contra una tumba. Varias personas soltaron un jadeo al unísono. Un supervisor dio un paso al frente. Elías Norvento no cambió de expresión. Solo observó a Barrett como quien contempla una puerta cerrándose para siempre. Pero la grabación no se detuvo allí. En la esquina superior de la pantalla apareció un segundo ángulo, uno que nadie esperaba. El segundo ángulo apareció desde arriba, tomado por una cámara que Nolan Barrett probablemente había olvidado. Una de esas que no vigilan rostros para intimidar, sino movimientos para reconstruir la verdad cuando alguien intenta deformarla. Desde esa altura impersonal, brutalmente honesta, la escena se veía aún peor. Se veía completa, se veía limpia, se veía imposible de discutir. La sala de inmigración entera quedó atrapada mirando cómo Barrett no solo golpeaba a Iker sin provocación, sino cómo, segundos antes, había alterado la posición de unos documentos sobre el mostrador, empujándolos fuera del encuadre principal para crear la apariencia de una irregularidad. El gesto fue rápido, casi elegante en su miseria, pero la cámara superior lo captó con una precisión despiadada. El oficial había fabricado el caos que luego usó como excusa. Había construido la coartada con sus propias manos delante de todos, confiando en que el miedo, el ruido y la costumbre harían el resto. Un murmullo recorrió la sala como una ola sucia. Lo preparó.
susurró alguien. Dios mío, lo preparó todo, dijo otra voz, esta vez más alta. Nolan sintió esas palabras como piedras cayéndole en la nuca. Quiso hablar, pero la garganta se le cerraba a cada intento. En la pantalla, la secuencia siguió avanzando. Se veía a Iker intentando recuperar uno de los documentos desplazados, no para ocultarlo, sino para entender qué estaba pasando. Y justo en ese instante, Barrett invadía su espacio, lo arrinconaba, le gritaba a centímetros del rostro y descargaba la violencia con esa seguridad obscena de quien cree que su versión valdrá más que cualquier verdad. Ya no era un caso de brutalidad aislada, era algo peor, era abuso con guión. Elías Norvento entrelazó los dedos sobre la carpeta negra y dejó que el silencio trabajara por él. A veces, la humillación más completa no necesita discurso, necesita que la evidencia respire sola en medio de la habitación. Iker cerró los ojos apenas un segundo, no por debilidad, por algo más hondo, porque revivir el momento desde fuera tenía una crueldad distinta. Le devolvía no solo el golpe, sino la trampa, la intención, el cálculo. Cuando volvió a abrirlos, la sala ya no estaba del lado de la duda, estaba del lado de la verdad. Incluso dos agentes que antes habían permanecido al margen comenzaron a acercarse a Nolan, no para protegerlo, sino para rodear discretamente su salida. Barrett lo entendió tarde, giró la cabeza, midió distancias, buscó una grieta por donde escapar, una palabra que lo salvara, una jerarquía superior que todavía obedeciera a su voz. No encontró nada. Entonces señaló la pantalla con un dedo tembloroso y soltó una frase desesperada, absurda, que terminó de hundirlo ante todos. Eso no muestra lo que pasó antes. Y fue entonces cuando Elías levantó la mirada y respondió con una calma que heló la sala. Tiene razón, aún falta lo peor. La respuesta de Elías no sonó como una amenaza, sonó peor. Sonó como una puerta abriéndose a una oscuridad que Nolan Barrett no había calculado. El oficial parpadeó 2 veces, muy rápido, con esa rigidez descompuesta de quien acaba de comprender que la caída que ya parecía suficiente todavía no ha tocado fondo. En la sala de inmigración nadie habló. El murmullo se extinguió por sí solo, como si hasta la indignación hubiera dado un paso atrás para dejar entrar algo más grave. Elías deslizó 2 dedos dentro de la carpeta negra y extrajo una memoria sellada en una bolsa transparente. Era pequeña, casi insignificante, pero el modo en que la sostuvo hizo que todos entendieran que aquel objeto contenía el verdadero peso de la escena. No era un accesorio, era el filo final. Lo que vieron en pantalla demuestra la agresión, dijo con voz serena sin apartar los ojos de Barrett. Esto demuestra el patrón. La palabra cayó como una piedra en agua oscura. Patrón, no un impulso, no un error, no un mal día, un método, una costumbre, una forma de operar. Nolan tragó saliva y por fin retrocedió medio paso sin poder ocultarlo. Uno de los agentes a su izquierda tensó los hombros. La mujer que había grabado con el teléfono bajó lentamente la mano, como si presintiera que acababa de pasar de testigo de un abuso a testigo de algo mucho más grande. Elías entregó la memoria al supervisor que acababa de acercarse. Audios, registros cruzados, incidencias archivadas fuera del sistema regular y copias de reportes alterados. Continuó. 6 meses, 23 pasajeros, 17 de origen latino, 4 denuncias internas silenciadas, 2 traslados forzados de empleados que intentaron dejar constancia. Cada dato pareció golpear una pared distinta de la sala. Un hombre murmuró una maldición. Una mujer negó con la cabeza, incrédula. Iker sintió un frío lento recorriéndole la espalda, no porque dudara, sino porque por primera vez entendía que lo ocurrido no había sido una excepción monstruosa, había sido una rutina. Nolan no había improvisado su crueldad con él, la había repetido con otros, una y otra vez, como quien pisa la misma herida porque sabe que nunca será castigado. Barrett intentó recomponerse y soltó una risa seca, rota, demasiado aguda para sonar convincente. Eso no prueba nada, dijo. Cualquiera puede manipular registros. Cualquiera puede inventar una historia si quiere hundir a un agente. Elías lo observó en silencio un segundo, casi con piedad. Luego señaló la pantalla, donde el sistema acababa de dividir la imagen en varios recuadros con fechas distintas. Distintos pasajeros, distintos días,
el mismo cubículo, la misma postura de Nolan, el mismo dedo acusador, el mismo acercamiento violento, el mismo desprecio. Y en 3 de esas grabaciones, justo antes del caos, se veía exactamente el mismo movimiento de su mano, alterando documentos sobre el mostrador. Entonces, la sala entera entendió que no estaban frente a un arrebato, sino frente a una maquinaria. La palabra maquinaria no fue pronunciada en voz alta, pero quedó suspendida en el aire como una verdad demasiado pesada para ignorarla. En la pantalla, los distintos recuadros seguían mostrando escenas separadas por semanas, por turnos, por rostros diferentes y unidas por la misma sombra. Nolan Barrett siempre ocupaba el mismo lugar, con la misma inclinación del cuerpo, con la misma violencia contenida que esperaba el momento exacto para explotar. Cambiaban los pasajeros, cambiaban las fechas, cambiaban los acentos, pero no cambiaba el método. Primero la provocación, después la alteración de papeles, luego el grito, más tarde la humillación y finalmente esa teatralización asquerosa del procedimiento, con la que convertía el abuso en rutina administrativa. La sala de inmigración ya no parecía una oficina de control fronterizo. Parecía una fosa abierta donde alguien acababa de descubrir cuántas veces se había enterrado la verdad sin hacer ruido. Iker miró una de las imágenes laterales y sintió el pecho cerrársele de otra manera. En el recuadro inferior aparecía una mujer mayor, con las manos temblando mientras Barrett la acorralaba verbalmente. En otro, un muchacho apenas mayor que un adolescente agachaba la cabeza mientras el oficial le arrebataba los documentos de una forma deliberadamente humillante. No eran números, no eran casos, eran personas, eran fragmentos vivos de una costumbre cruel. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba de Iker. Dio un paso al frente, solo uno, pero bastó para que todas las miradas volvieran a él. Elías lo observó sin interrumpirlo. Nolan, en cambio, reaccionó con una mezcla de alarma y desprecio mal contenido, como si todavía creyera posible recuperar el viejo equilibrio sometiéndolo otra vez. «Ni se te ocurra», empezó a decir. «Cállese», respondió Iker. No fue un grito, fue algo más fuerte, una orden limpia, la primera que verdaderamente dejó quieto a Barrett. El silencio que siguió tuvo una densidad insoportable. Hasta los altavoces del aeropuerto parecieron apartarse de ese instante. Iker no hablaba como víctima vencida ni como héroe teatral. Hablaba como alguien que había visto demasiado y ya no estaba dispuesto a regalarle al miedo ni un centímetro más. «Usted pensó que yo iba a bajar la cabeza como todos los demás», dijo con la voz firme, mirada clavada en él. «Pensó que yo iba a convertirme en otro archivo perdido, en otra cara que nadie recordaría, en otro latino humillado para que usted siguiera sintiéndose grande detrás de un escritorio». Cada palabra no solo golpeaba a Nolan, despertaba a la sala. Varias personas empezaron a asentir en silencio. La mujer del teléfono apretó los labios con los ojos húmedos. Uno de los agentes al fondo desvió la vista, avergonzado. Iker respiró hondo y dio el segundo golpe, el inesperado, el que ya no iba dirigido al hombre, sino al sistema que lo había dejado crecer. «Pero hoy no estoy solo, y usted tampoco, porque por primera vez todo el mundo lo está viendo». Y justo después de decirlo, una voz temblorosa surgió desde la fila del fondo y pronunció algo que cambió otra vez el equilibrio de la escena. «A mí también me lo hizo». La voz vino desde el fondo, quebrada al principio, pero lo bastante firme como para atravesar la sala como una corriente helada. Todas las miradas giraron hacia una mujer que hasta ese momento había permanecido inmóvil junto a la fila de revisión secundaria, con los dedos crispados alrededor de su bolso y los ojos húmedos de una rabia vieja, acumulada, casi oxidada por el tiempo. Se llamaba Mireya Telles. Lo dijo ella misma cuando avanzó un paso, como si pronunciar su nombre completo fuera el primer acto de reparación después de mucho silencio. «Hace 3 meses», continuó tragando saliva, «en este mismo aeropuerto, en esta misma sala, él me detuvo por más de 2 horas. Me gritó, me acusó de mentir, me hizo sentir como una criminal delante de mi hija, solo porque mi pasaporte tenía una observación menor, que después otro agente corrigió en 30 segundos. Nolan Barrett giró hacia ella con un reflejo instintivo de depredador acorralado, como si todavía pudiera aplastarla con una mirada, pero ya no estaba en control del miedo ajeno.
Ya no era el hombre que dominaba la escena, sino el centro de un círculo que empezaba a cerrarse. Mireya no bajó la vista, y cuando pedí explicaciones, añadió, me dijo que si no me gustaba cómo me trataban, debía regresar a donde pertenecía. El golpe moral de aquella frase dejó a varios pasajeros petrificados. Una mujer se cubrió la boca. El anciano apretó con tanta fuerza el bastón que los nudillos le temblaron. Nolan abrió la boca para interrumpir, para negar, para ensuciar otra vez la realidad con su voz. Pero antes de que pudiera hacerlo, otra persona habló. Luego otra. Un joven contó cómo le retuvieron los documentos sin motivo. Un hombre dijo que Barrett había inventado una inconsistencia para humillarlo frente a su esposa. Una estudiante relató que él se burló de su acento mientras revisaba su equipaje. Era como si la verdad, contenida durante meses, hubiera esperado exactamente ese instante para romper la puerta. Iker escuchaba en silencio, con el pecho encendido por una mezcla devastadora de dolor y comprensión. Ya no se trataba solo de lo que le habían hecho a él. Era peor, era más grande. Era una cadena de abusos sostenida por el miedo de quienes creían que nadie les creería. Elías Norvento observó a los testigos sin interrumpirlos. Sabía que aquella escena era más poderosa que cualquier informe. Personas comunes, con la voz temblando, convirtiendo la vergüenza en prueba. Nolan intentó reír otra vez, pero el sonido fue miserable. «Esto es un circo», murmuró. «Un montaje emocional. No pueden condenarme por historias». Elías alzó la vista hacia él, y por primera vez hubo algo más que frialdad en su rostro. Hubo decepción. «No lo vamos a condenar por historias, oficial Barrett», dijo. «Lo vamos a detener por hechos». Y entonces, el supervisor recibió un mensaje en su dispositivo. Lo leyó en silencio y cambió de expresión. El supervisor no habló enseguida. Bajó la vista al dispositivo una segunda vez, como si necesitara confirmar que lo que acababa de leer no era una exageración ni un error de sistema. Pero su rostro ya lo había dicho todo. La dureza profesional con la que había intentado mantenerse al margen se resquebrajó en una tensión distinta, más grave, más institucional. Levantó la mirada hacia Nolan Barrett, después hacia Elías Norvento, y finalmente a la pantalla donde seguían congelados los distintos recuadros de abuso. La sala entera sintió que algo acababa de descender, un escalón más profundo. «Acaba de llegar la validación central», dijo al fin, con una voz seca que pareció vaciar de oxígeno el cubículo. «La orden está activa, y hay una ampliación». Nolan dejó escapar una risa breve, absurda, casi infantil. Esa risa desesperada de quien aún intenta fingir que el precipicio no existe, aunque ya tenga medio cuerpo en el aire. «¿Ampliación de qué?», preguntó, pero su tono ya no desafiaba. Suplicaba sin admitirlo. El supervisor tragó saliva antes de responder. «Acceso no autorizado a reportes internos, alteración sistemática de incidencias y posible coordinación con terceros fuera del protocolo de inmigración». Esa última parte cayó como un hierro al rojo vivo. Coordinación con terceros. La frase no solo implicaba abuso, implicaba red, implicaba complicidad. Implicaba que Nolan no había sido un animal suelto golpeando personas por prejuicio y sadismo, sino una pieza dentro de una estructura más oscura. Iker sintió el aire volverse más pesado. Elías no se movió, pero sus ojos se afilaron levemente. Varias personas en la fila intercambiaron miradas confundidas. Mireya Telles frunció el ceño. Hasta los agentes que rodeaban a Barrett endurecieron el gesto, como si también acabaran de descubrir que aquello podía salpicarlos a todos. Nolan dio un paso atrás y chocó con el borde del escritorio. El golpe seco contra el metal lo hizo pestañear, pero no reaccionó. Estaba ocupado intentando calcular a toda velocidad qué sabía cada uno, qué faltaba por salir a la luz y, sobre todo, qué nombre todavía no había sido pronunciado. Ese detalle, precisamente, no pasó desapercibido para Elías. Lo miró con esa calma quirúrgica con la que un cirujano detecta la herida exacta antes de abrirla. «Ahora entiende el problema, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Lo que lo hunde no es solo lo que hizo, es con quién lo hizo y para quién lo hizo». El murmullo creció como un rumor de tormenta. Nolan alzó la cabeza de golpe. Su respiración se volvió irregular. «No sé de qué está hablando», soltó demasiado rápido, y ese exceso de velocidad, ese terror mal disimulado, fue casi una confesión. Iker lo vio con claridad.
Por primera vez, Barrett no temía el castigo por haber golpeado a un inocente. Temía algo peor. Temía que una puerta más grande se abriera. Entonces, el supervisor guardó el dispositivo, se llevó la mano al auricular y escuchó unos segundos en silencio. Después miró a Elías y asintió con gravedad. «Ya vienen en camino», dijo. Y al escuchar esa frase, Nolan palideció como si acabara de reconocer exactamente quiénes eran ellos. La reacción de Nolan Barrett fue tan pequeña como reveladora. No gritó, no protestó, no fingió indignación. Solo parpadeó una vez, demasiado lento, como si esa simple frase hubiera activado dentro de él una memoria que llevaba meses evitando. «Ya vienen en camino». No necesitó preguntar quiénes. Lo sabía, y ese conocimiento silencioso lo desfiguró más que cualquier acusación. La arrogancia que había usado como armadura empezó a desprenderse a pedazos, dejando al descubierto algo mucho más miserable: el pánico de un hombre que por fin comprende que no podrá controlar la versión de los hechos. Iker lo observó en silencio. Había algo casi insoportable en contemplar la transformación del abusador, no porque diera lástima, sino porque revelaba hasta qué punto su violencia siempre había sido cobarde. Barrett no era feroz cuando se enfrentaba al poder. Solo lo era cuando creía tener enfrente a alguien sin respaldo, sin testigos, sin voz. Elías Norvento deslizó la mirada hacia la pantalla y luego hacia el supervisor. «Antes de que lleguen, quiero que quede constancia verbal de 3 elementos», dijo con precisión glacial. Primero, el oficial alteró la ubicación de documentos antes de justificar la agresión. Segundo, existen registros audiovisuales de conducta repetida contra pasajeros de perfil latino. Tercero, la ampliación de la orden no se basa en una sospecha aislada, sino en vínculos confirmados entre sus reportes y accesos externos que jamás debieron tocar los sistemas migratorios. Cada punto cayó con la exactitud de un martillo judicial. Barrett cerró los ojos un instante. Apenas un segundo, pero fue suficiente para que todos percibieran la magnitud del golpe. Ya no estaba peleando contra una denuncia. Estaba siendo desmontado pieza por pieza. Y lo peor era que cada pieza coincidía con la siguiente. No había huecos, no había grietas por donde escapar. Una mujer de la fila murmuró que aquello parecía una película. El anciano negó con la cabeza y respondió, casi para sí mismo, que no, que en las películas los monstruos suelen parecer monstruos desde el principio. Aquí no. Aquí había aparecido un simple funcionario con placa, escritorio y mala cara. Eso era lo verdaderamente aterrador. Iker tomó aire y habló por primera vez desde que se anunció la ampliación. «No me golpeó porque sospechara de mí», dijo clavando la mirada en Barrett. «Me golpeó porque ya había decidido quién era yo antes de leer una sola línea. Porque para usted bastaba mi apellido, mi acento y mi cara para convertirme en culpable». La frase dejó una quietud densa en la sala. Nadie la discutió. Nadie podía. Era la lógica desnuda del abuso. Barrett tragó saliva. Levantó la vista y por un instante pareció querer decir algo distinto. Algo que no fuera una negación automática. Pero no le salió. Porque en ese momento, desde el corredor exterior, empezaron a escucharse pasos firmes, sincronizados, acercándose a la puerta restringida. Y el sonido no traía ayuda para Nolan. Traía el comienzo de su final. Los pasos se detuvieron al otro lado de la puerta y, por un segundo interminable, nadie respiró. Fue un silencio espeso, eléctrico, de esos que parecen doblar el tiempo antes de partirlo. Luego se escuchó el mecanismo de seguridad liberándose con un clic seco, preciso, y la puerta se abrió hacia adentro. Entraron 3 personas sin levantar la voz, sin necesidad de imponer presencia con gritos, porque la autoridad verdadera rara vez necesita escenografía. El primero llevaba una carpeta gris con sellos oficiales. La segunda sostenía una tableta encendida donde ya brillaban documentos abiertos. El tercero no llevaba nada visible, pero bastó una mirada suya para que 2 agentes del fondo enderezaran la espalda como si una corriente helada les hubiera recorrido la columna. Nolan Barrett los reconoció en el acto, no por sus rostros, sino por lo que significaban. No eran refuerzos, no venían a proteger un procedimiento, venían a cerrarlo. Elías Norvento no dio un paso atrás. Esperó. El supervisor hizo a un lado el dispositivo y se apartó medio metro,
cediendo el centro del cubículo como quien comprende que la escena ha superado ya cualquier rango local. La mujer de la tableta habló primero. Confirmamos la ampliación de la orden y la activación del protocolo de custodia inmediata, dijo con una calma impecable. También confirmamos el hallazgo de una transmisión paralela asociada a credenciales usadas desde esta terminal. La palabra transmisión atravesó a Nolan como un cuchillo. Ya no podía fingir desconcierto. Su respiración se cortó en un ritmo irregular, roto, casi audible. Iker percibió el cambio y entendió que aquello era la pieza decisiva. No se trataba solo de reportes alterados, ni de un agente racista abusando del poder. Había algo más, algo que conectaba ese pequeño infierno cotidiano con una sombra mayor. El hombre de la carpeta gris la abrió sin dramatismo y extrajo una hoja plastificada, una sola, que colocó sobre el mostrador junto a la orden previa. Era una fotografía ampliada de un registro de acceso, una hora, un código, un destino y una marca roja sobre una línea específica. El oficial Barrett abrió un canal interno restringido 27 minutos antes de la agresión. Continuó la mujer. Ese canal no pertenece a inmigración, pertenece a inteligencia. Un murmullo brutal recorrió la sala. Mireya Telles dio un paso atrás. El anciano apretó los párpados como si necesitara reordenar el mundo. Dos pasajeros se miraron con incredulidad absoluta. Nolan intentó hablar, pero solo logró abrir la boca y cerrarla otra vez, como un hombre ahogándose en aire seco. Entonces, Elías levantó por fin la vista hacia él y dijo, despacio, con una precisión que hizo temblar incluso a quienes no entendían todavía todo el alcance de esa revelación. No solo abusó de su autoridad, estuvo vendiendo información de pasajeros a personas que nunca debieron tocar esos datos. Y en ese instante, el rostro de Barrett dejó de parecer el de un agresor descubierto, para convertirse en el de un hombre atrapado por una traición mucho más profunda. La palabra vendiendo quedó suspendida en el aire como una campana rota. No necesitó repetirse. Bastó verla golpear el rostro de Nolan Barrett para que todos entendieran que había dado justo en el centro. Ya no estaba delante de la sala como un oficial expuesto por brutalidad, ni siquiera como un abusador atrapado por su propio patrón. Ahora parecía algo más oscuro y más pequeño al mismo tiempo. Un hombre que había intercambiado la dignidad ajena por favores, dinero o poder, y que de pronto descubría que ninguna de esas monedas compraba salida cuando la verdad empezaba a cerrarle cada puerta. En la sala de inmigración, el silencio se volvió tan espeso que hasta el zumbido de las luces parecía sonar demasiado fuerte. Iker sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No por miedo, por asco, porque todo empezaba a encajar de una forma insoportable. La selección de pasajeros, la agresividad calculada, la alteración de documentos, el énfasis obsesivo en ciertos apellidos, ciertos acentos, ciertos orígenes. No era solo odio. El odio estaba ahí, sí, hirviendo en cada insulto, pero también había interés. Había una intención detrás del desprecio, una mano invisible aprovechando el prejuicio como si fuera una herramienta. Nolan intentó recomponerse con una última ráfaga de arrogancia, aunque ya se le quebraba la voz por dentro. Eso es falso, dijo señalando la fotografía sobre el mostrador. No saben interpretar lo que ven. Ese acceso fue parte de una revisión cruzada. Procedimiento interno. Nada más. El hombre de la carpeta gris ni siquiera parpadeó. Deslizó otra hoja sobre el metal, luego una segunda, después una tercera. Eran registros con fechas distintas, destinos distintos, pero el mismo patrón, datos abiertos fuera de protocolo, consultas repetidas sobre pasajeros latinos, conexiones activadas minutos antes de incidentes administrativos, que terminaban en retenciones, humillaciones o desaparición temporal de documentos. Cada papel era un ladrillo más en el muro que se levantaba delante de Nolan. Cada hoja le quitaba un poco más de aire. Entonces explíquelo, dijo la mujer de la tableta. Explique por qué su usuario aparece vinculado a accesos sobre pasajeros que después fueron interceptados por terceros fuera del área regular. Explique por qué hay coincidencias en 7 vuelos distintos. Explique por qué su actividad aumenta cada vez que el perfil del viajero coincide con ciertos marcadores étnicos. La sala quedó helada. Iker bajó la vista un segundo y volvió a alzarla con una dureza nueva. Barrett no respondió. No pudo.
Sus ojos iban de un documento a otro con la desesperación muda de quien busca una línea salvadora y solo encuentra su propia firma en la ruina. Fue entonces cuando uno de los agentes que lo rodeaban dio un paso al frente y le pidió que colocara las manos visibles sobre el mostrador. Y por primera vez desde que empezó aquella pesadilla, Nolan Barrett obedeció sin discutir. El sonido de las palmas de Nolan Barrett apoyándose sobre el metal fue casi imperceptible, pero en aquella sala cargada de tensión sonó como una rendición, no completa, no digna, no limpia, una rendición sucia, forzada, arrancada a golpes de evidencia. Sus dedos se abrieron sobre el mostrador con una rigidez que ya no tenía nada de autoridad. Parecía más bien el gesto involuntario de un hombre intentando aferrarse a algo sólido mientras todo lo demás se desplomaba. Los agentes se colocaron a ambos lados con movimientos medidos, sin brusquedad, como si supieran que el peor castigo no era reducirlo por la fuerza, sino obligarlo a permanecer quieto bajo la mirada de quienes había despreciado. Iker lo observó en silencio. Había esperado muchas veces, en formas distintas, que quienes abusaban de su poder enfrentaran un límite, pero la escena real tenía un sabor más complejo de lo que imaginó. No era alegría, no era euforia, era una mezcla pesada de alivio, rabia y una tristeza antigua, como si aquella caída no reparara solo su herida, sino que revelara todas las que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Elías Norvento se acercó apenas un paso, suficiente para quedar frente a Barrett sin levantar la voz ni tocarlo. «Mírelos», dijo. Nolan no quiso hacerlo. Mantuvo los ojos clavados en el borde del escritorio, respirando con dificultad. Elías insistió, con una firmeza baja que cortó el aire. «Mírelos». Lentamente, Barrett levantó la vista. Primero encontró a Mireya Telles, inmóvil, con los ojos llenos de una dignidad dolida que no pedía venganza, solo verdad. Después vio al anciano del bastón, endurecido por la decepción. Luego a los pasajeros con los teléfonos todavía grabando, a los empleados que habían callado por miedo, a los agentes que ahora evitaban defenderlo, y finalmente a Iker. Allí se detuvo, porque en el rostro del joven ya no había solo la marca del golpe, había algo peor para un abusador: testimonio, memoria, permanencia. Todo esto empezó mucho antes de hoy, dijo Elías, y su voz cambió apenas, volviéndose más honda. Empezó cada vez que pensó que nadie importaba lo suficiente como para que alguien preguntara. Cada vez que convirtió a una persona en expediente, a un acento en sospecha, a un apellido en objetivo. Nolan tragó saliva. Parecía querer responder, pero las palabras no encontraban salida. Y entonces, desde la fila lateral, Mireya dio un paso adelante y pronunció algo que transformó la escena en algo aún más devastador. «Mi hija tenía 9 años cuando usted me humilló aquí», dijo. «Esa noche me preguntó si hablar español nos hacía ver culpables». La frase dejó a la sala sin respiración, porque ya no se hablaba de un procedimiento, ni de un golpe, ni siquiera de una red corrupta. Se hablaba del daño que seguía vivo mucho después de que el abusador terminara su turno. La confesión de Mireya no levantó la voz, pero fue más demoledora que cualquier grito. Cayó sobre la sala de inmigración con un peso moral imposible de esquivar. Durante un instante, incluso quienes no habían entendido del todo los tecnicismos de la investigación comprendieron la verdad esencial. Nolan Barrett no solo había abusado de personas, había sembrado miedo dentro de familias. Había dejado preguntas venenosas en la mente de niños que no tenían por qué aprender tan pronto que el mundo podía mirar su idioma como una amenaza. Iker cerró los ojos un segundo. Aquella frase le atravesó el pecho de una forma distinta al golpe, porque el golpe ardía en la piel. Eso otro ardía más hondo. Le recordó todas las veces que había visto a su madre medir las palabras al hablar en público, todas las veces que alguien cambió de tono al escuchar un acento, todas las veces que la dignidad latina fue tratada como si necesitara permiso para existir. Elías Norvento también guardó silencio unos segundos, pero ya no era el silencio helado del estratega. Era otro, más humano, más viejo, como si aquella escena no estuviera abriendo solo una investigación, sino una herida que muchas personas habían aprendido a cargar sin escándalo para poder seguir adelante. Nolan Barrett intentó apartar la mirada, pero ya no tenía dónde esconderla. A su izquierda, un agente apretó la mandíbula. A la derecha, otro observaba el suelo con una mezcla de tensión y vergüenza. Y entonces,
ocurrió algo que terminó de desarmar la atmósfera de poder que Barrett había construido durante tanto tiempo. Desde el fondo, el niño que antes había llorado soltó la mano de su madre y preguntó en voz baja, con esa sinceridad devastadora que solo tienen los niños, si ese señor malo ya no podría gritarle a nadie más. La madre lo abrazó de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie respondió, pero la pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia moral, porque de eso se trataba en el fondo. No solo de castigar a un hombre, sino de impedir que el miedo siguiera pasando de una generación a otra, como una herencia sucia. Elías miró a Iker. Iker lo sostuvo con la vista. No necesitaban explicarse nada. Entre ambos había una comprensión silenciosa, profunda, casi dolorosa. Aquella caída tenía algo de justicia, sí, pero también llegaba tarde para muchas cicatrices. Entonces, Elías volvió a dirigir la mirada hacia Nolan y habló con una gravedad serena que dejó la sala inmóvil. No traicionó únicamente su deber, dijo. Traicionó algo más básico, la idea de que una frontera puede ser un lugar de control sin convertirse en un lugar de humillación. Y mientras esas palabras terminaban de asentarse en el pecho de todos, la mujer de la tableta levantó la vista de la pantalla y anunció que acababa de llegar un nombre más al expediente. Un nombre que hizo que Barrett dejara de parecer vencido y empezara a parecer aterrado. La mujer de la tableta no repitió el nombre enseguida. Lo leyó una vez más en silencio, como si quisiera asegurarse de que no había margen para el error. Y luego alzó la vista hacia Elías Norvento, con una expresión que mezclaba confirmación y alarma contenida. Nolan Barrett dejó de respirar por un segundo. Fue visible, fue brutal. Sus hombros se tensaron, la mandíbula se le endureció, y en sus ojos apareció ese miedo desnudo que solo surge cuando la verdad deja de ser un riesgo abstracto y adquiere rostro. Iker percibió el cambio de inmediato. Hasta entonces, Barrett había temido la caída, el arresto, el escándalo, pero aquello era distinto. Aquello no tenía que ver con perder el uniforme. Tenía que ver con la posibilidad de que alguien más, alguien por encima de él o detrás de él, quedara expuesto. «Léalo», dijo Elías, sin apartar la mirada de Barrett. La mujer asintió y pronunció el nombre completo con claridad. No lo gritó, no hizo falta. Bastó oírlo para que el supervisor girara la cabeza con asombro y uno de los agentes soltara un insulto ahogado entre dientes. Era el nombre de un coordinador externo que, en teoría, no debía figurar en ningún cruce operativo de la terminal. Un hombre cuya existencia, dentro de aquella escena, era como encontrar una huella de barro en medio de un cuarto sellado. Nolan cerró los ojos con fuerza, pero ya era demasiado tarde. La grieta se había abierto. «Tenemos coincidencia de accesos, mensajes espejo y validaciones manuales emitidas fuera del circuito regular», informó la mujer. Su usuario no actuaba solo, recibía confirmaciones, instrucciones, filtros. La palabra «filtros» dejó helados a varios pasajeros. Iker sintió una punzada de rabia seca. Filtros, así de simple, así de monstruoso. No eran personas cruzando una frontera con historias, miedos, sueños o familias. Eran marcadores, etiquetas, selecciones. Gente reducida a un criterio frío para decidir quién merecía presión, quién humillación, quién un control extendido, quién convertirse en presa fácil dentro de una cadena de abuso. Elías dio un paso al frente y habló con una gravedad tranquila que hizo que todos volvieran a escuchar desde otro lugar. «Eso es lo que hacen los sistemas enfermos», dijo. «Convencen a hombres pequeños de que no están dañando vidas, sino procesando perfiles. Les cambian el lenguaje para que puedan dormir mientras rompen personas». La sala quedó inmóvil. Nadie discutió esa frase porque todos entendieron que ya no se estaba juzgando solo a un oficial. Se estaba arrancando la máscara a una lógica entera. Mireya bajó la mirada un segundo, apretando los labios para no quebrarse. El anciano asintió muy despacio. La madre del niño lo abrazó con más fuerza. Iker, con el rostro todavía ardiendo, sintió que por fin alguien estaba diciendo en voz alta lo que tantas veces se sufre en silencio, que la injusticia rara vez empieza con un golpe. Empieza mucho antes, cuando alguien decide que ciertos cuerpos merecen menos respeto que otros. Y justo después de esa verdad, Nolan cometió el error más revelador de toda la noche. Miró de golpe hacia la salida de emergencia.
El movimiento fue rápido, casi reflejo, pero en una sala donde todos estaban pendientes de su derrumbe, resultó imposible no verlo. Nolan Barrett no corrió, no dio un paso siquiera. Solo giró la cabeza hacia la salida de emergencia con la ansiedad instintiva de un animal que, acorralado por fin, calcula por última vez la distancia entre su cuerpo y una posibilidad de huida. Bastó ese gesto para que todo el cubículo entendiera algo más. No estaba pensando en defender su inocencia. Estaba pensando en escapar de lo que aún faltaba por salir. 2 agentes se desplazaron al mismo tiempo y bloquearon el ángulo con una precisión muda. El supervisor lo observó con una dureza nueva, ya libre de cualquier vacilación. Elías Norvento no mostró sorpresa. Parecía haber estado esperando exactamente esa reacción, porque la culpa verdadera rara vez se indigna primero. Primero busca una puerta. Iker sintió que el aire se tensaba otra vez, como una cuerda a punto de romperse. La revelación del nombre externo había cambiado la temperatura moral de la escena. Ya no bastaba con ver caer a un abusador. Ahora todos percibían la presencia de algo más grande, más frío, más organizado, y ese presentimiento hacía que el silencio pesara aún más. Nolan volvió a mirar al frente, pero demasiado tarde. Su terror había hablado por él. «Ni lo piense», dijo el agente de su derecha, sin alzar la voz. Barrett apretó los dientes. Por un instante pareció debatirse entre el impulso de negar otra vez y el instinto de guardar silencio para no cavar más hondo. Eligió lo peor, una mezcla patética de ambas cosas. «No estaba huyendo», murmuró. Solo miré». La excusa cayó muerta apenas nació. Una mujer en la fila soltó una risa breve, incrédula, amarga. Mireya Telles cerró los ojos un segundo, como si ya no pudiera soportar la cantidad de miseria concentrada en un solo hombre. Entonces Elías habló, no para Barrett, sino para todos. «Así opera la impunidad», dijo con voz serena. «Primero grita, después humilla, luego miente. Y cuando la verdad empieza a acercarla, busca una salida y la llama malentendido». Varias personas asintieron sin darse cuenta. La frase no solo describía a Nolan, describía años enteros de abusos tolerados, minimizados, archivados bajo eufemismos cobardes. Iker levantó la vista hacia las pantallas, donde los recuadros seguían mostrando rostros de pasajeros reducidos a expedientes por la crueldad de un sistema enfermo, y sintió algo que hasta entonces no había terminado de nacer dentro de él. No era solo alivio, era responsabilidad, la certeza de que aquella escena ya no podía cerrarse únicamente con una detención. Tenía que convertirse en memoria, en advertencia, en voz, porque si todo terminaba allí, otro Barrett nacería mañana detrás de otro mostrador. Y justo cuando esa idea terminaba de tomar forma en su pecho, Elías giró hacia él y delante de todos le cedió la palabra. El gesto de Elías fue mínimo, casi solemne. No señaló, no hizo un discurso. Solo giró el cuerpo lo suficiente para apartarse del centro de la escena y dejar que ese espacio, hasta hacía unos minutos ocupado por la arrogancia de Nolan Barrett, quedara libre para Iker. Y en esa sesión silenciosa había algo más poderoso que cualquier orden: el reconocimiento de que la verdad, para ser completa, tenía que hablar con la voz de quien había sido obligado a callar. La sala de inmigración quedó suspendida en una quietud espesa. Nadie movió un pie, nadie tosió. Hasta los teléfonos que seguían grabando parecían hacerlo con más respeto. Iker sintió el pulso en la garganta, el ardor en la mejilla y el peso de todas las miradas convergiendo sobre él. Durante un instante, no habló. Miró la pantalla con los recuadros abiertos. Miró a Mireya, al anciano, a la madre abrazando a su hijo, a los agentes tensos alrededor de Barrett, y comprendió que ya no estaba delante de una sola herida, sino de un coro de heridas que por fin tenía grieta por donde salir. Cuando habló, su voz no buscó grandeza, buscó verdad. «Lo peor no fue el golpe», dijo. La frase cayó con una suavidad casi insoportable. Nolan levantó apenas la vista, como si no esperara eso. Tampoco lo esperaba la sala. Iker respiró hondo y continuó, más firme. «El golpe dolió, sí, pero no fue lo peor. Lo peor fue mirar alrededor y sentir por un segundo que a nadie le sorprendía, que ya existía un lugar dentro de este sistema reservado para humillarnos. Un lugar donde nuestro acento entra antes que nuestro nombre, donde nuestra cara llega antes que nuestros documentos,
donde algunos hombres deciden quién merece respeto y quién merece miedo. Nadie se movió. Mireya apretó los labios hasta casi quebrarse. El anciano bajó la cabeza lentamente. La mujer del teléfono dejó escapar una lágrima sin notarlo. Iker dio un pequeño paso al frente, no hacia Nolan, sino hacia todos. Eso es lo que destruye por dentro, siguió. No solo que te griten, no solo que te golpeen, sino que te hagan sentir que el abuso ya estaba preparado para ti antes de que dijeras una sola palabra. Como si no fueras una persona cruzando una frontera, sino una sospecha con piernas. El silencio que siguió fue tan hondo que pareció absorber hasta la luz blanca del aeropuerto. Barrett tragó saliva, inmóvil, y por primera vez no parecía enfadado ni desafiante. Parecía obligado a escuchar el daño con el nombre que siempre intentó negarle. Iker bajó la voz en la última frase, pero eso la volvió todavía más cortante. Y si hoy todo esto salió a la luz, no es porque el sistema funcionó a tiempo, es porque se les fue demasiado lejos. Y esas palabras dejaron a toda la sala mirando no solo a un hombre detenido, sino a una estructura entera reflejada en su caída. Nadie respondió de inmediato a las palabras de Iker, y precisamente por eso su impacto fue devastador. La sala de inmigración quedó atrapada en una clase de silencio que no nace de la confusión, sino del reconocimiento. Era el silencio de quienes acababan de ver algo demasiado verdadero, como para refugiarse otra vez en la comodidad. El zumbido de las luces, el murmullo lejano de los altavoces, el roce de una maleta en algún pasillo distante, todo seguía allí, pero parecía venir de otro mundo, de un aeropuerto distinto, ajeno a ese pequeño territorio donde la máscara del poder acababa de caer al suelo y romperse delante de todos. Iker no apartó la mirada. Elías permaneció a su lado, inmóvil, sin rescatarle el momento ni suavizarlo, porque entendía que algunas verdades deben quedarse suspendidas unos segundos más para que nadie pueda fingir que no las oyó. Mireya tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Parecía sostener en el pecho una mezcla feroz de alivio y rabia, como si una parte de ella hubiera esperado durante meses que alguien dijera exactamente eso. El anciano del bastón asintió una vez, muy despacio, con una tristeza grave que parecía venir de mucho antes de esa noche. Incluso varios agentes evitaban ya mirar a Nolan Barrett, no por respeto, sino por vergüenza, porque cuando la injusticia deja de ser un rumor y se convierte en evidencia moral, hasta quienes no participaron sienten el peso insoportable de haber convivido con ella. Barrett, en cambio, seguía quieto con las manos visibles sobre el mostrador, pero por dentro parecía desmoronarse a cámara lenta. Su respiración era irregular. Sus hombros, antes hinchados de autoridad, habían perdido esa rigidez teatral, y en su rostro empezaba a dibujarse algo más humillante que el miedo, la comprensión de que ya no controlaba ni siquiera el significado de su propia caída. Lo que antes habría querido reducir a un incidente estaba siendo nombrado por fin como lo que era: abuso, racismo, selección, traición. No quedaba eufemismo que pudiera salvarlo. Entonces la mujer de la tableta recibió una nueva confirmación, leyó en silencio y alzó la vista con el gesto endurecido. «Queda autorizada la detención formal en este momento», dijo, sin excepción. La frase rompió la quietud como una campana final. Uno de los agentes dio un paso adelante. Otro se colocó junto a Nolan con la precisión fría de quien ya no duda. Barrett cerró los ojos apenas un segundo, y cuando volvió a abrirlos, buscó a Iker. No había desafío en esa mirada, tampoco arrepentimiento verdadero. Había algo más torcido, la necesidad desesperada de encontrar en la víctima una salida que la ley ya le estaba negando. Abrió la boca como si fuera a decir algo por fin distinto, algo que nadie esperaba, algo que podía volver a tensarlo todo una vez más. «Yo no elegí esto». La frase salió de la boca de Nolan Barrett con una aspereza rota, casi irreconocible, como si hubiera tenido que arrastrarla por dentro antes de dejarla caer en la sala. Y durante un segundo extraño, incómodo, nadie supo si acababa de escuchar una excusa, una confesión o el último intento miserable de repartir la culpa antes de hundirse. Iker no se movió, Elías tampoco, pero la tensión cambió de forma, porque aquellas 4 palabras no limpiaban nada, y sin embargo abrían otra grieta.
Barrett tragó saliva y bajó la vista hacia el borde del mostrador, como si hablar de frente le costara más que obedecer una orden de arresto. «Creí que era un filtro de seguridad», murmuró. «Me dijeron que ciertos perfiles requerían presión, que había patrones, que si uno apretaba lo suficiente, aparecían conexiones, nombres, rutas». La mujer de la tableta endureció el gesto. El supervisor lo miró con un desprecio frío. Mireya cerró los ojos con rabia. Nadie en la sala confundió aquello con inocencia. No era inocencia, era la anatomía del colaborador, el hombre que acepta la deshumanización porque viene envuelta en lenguaje técnico y promesas de relevancia. Elías dio un paso hacia él, y cuando descubrió que no eran amenazas, sino personas, preguntó con voz baja: «¿Qué hizo?». Nolan no respondió enseguida. Sus dedos se crisparon sobre el metal. El silencio se estiró hasta volverse insoportable. Afuera, un anuncio de embarque sonó en la distancia con una normalidad grotesca. Adentro, en cambio, todo giraba alrededor de ese hombre incapaz de sostener el peso de su propia cobardía. «Seguí», admitió al fin, casi sin aire. La palabra fue pequeña, pero en la sala cayó como una piedra sobre el pecho de todos, porque ahí estaba la verdad más desnuda de todas. No había sido un error de interpretación ni una manipulación puntual. Había sido una elección repetida. Tal vez empezó con obediencia ciega, sí, pero luego siguió por conveniencia, por crueldad, por la embriaguez de sentirse poderoso frente a quienes el sistema ya había etiquetado como prescindibles. Iker sintió una oleada helada subirle por la espalda. Lo que más dolía no era descubrir la corrupción, era escuchar, sin adornos, la banalidad con que alguien puede seguir dañando a otros simplemente porque el abuso se volvió rutina. La madre del niño abrazó más fuerte a su hijo. El anciano negó con la cabeza, con una tristeza que parecía antigua y agotada. Y entonces una voz surgió desde la fila, clara, firme, imposible de ignorar. No era la de un funcionario, no era la de un agente, era la de una pasajera que había permanecido callada hasta ese instante. Pues ahora todos sabemos quién eligió quedarse callado mientras nos destruían. Y tras esa frase, la sala dejó de parecer un lugar de trámite, para convertirse por completo en un juicio moral del que Nolan ya no podía escapar. La frase de la pasajera quedó vibrando en el aire como una verdad que ya nadie estaba dispuesto a suavizar. Nolan Barrett levantó la vista hacia ella, quizá esperando encontrar miedo, duda o al menos la vieja costumbre de bajar la cabeza ante un uniforme. No encontró nada de eso. Encontró algo peor para un hombre como él: desprecio lúcido. A su alrededor, la sala de inmigración había terminado de transformarse. Ya no era un espacio gobernado por ventanillas, sellos y órdenes secas. Era un espejo. Y en ese espejo, Barrett no se veía como un agente duro, ni como una pieza malinterpretada de un sistema complejo. Se veía como lo que por fin todos entendían que era: alguien que había usado el poder prestado de una institución para pisotear a quienes creía que nunca podrían responder. La mujer que había hablado dio un paso al frente. Se llamaba Lidia Sarmiento, y pronunció su nombre completo con una serenidad firme, como si también ella reclamara el derecho a no ser reducida a un número de fila. «Nos miran como si llegáramos pidiendo permiso para existir», dijo. «Y cuando alguien se atreve a decir basta, lo llaman amenaza, lo llaman problema, lo llaman sospechoso». Pero hoy quedó claro quién era el peligro aquí. Un murmullo grave de aprobación recorrió la sala. Mireya asintió con los ojos húmedos. El anciano apoyó las dos manos sobre el bastón y enderezó la espalda como si aquella frase le devolviera algo que llevaba años encorvado dentro del pecho. Incluso algunos empleados que hasta entonces habían permanecido al margen empezaron a dejar de esconder la mirada. Iker sintió una presión en la garganta difícil de explicar, porque por primera vez desde el golpe, la escena ya no giraba únicamente alrededor de su dolor. Giraba alrededor de una comunidad entera reconociéndose en la herida y negándose, por fin, a seguir tragándosela en silencio. Nolan intentó hablar, pero su voz ya no tenía dónde sostenerse. Cualquier palabra que saliera de él se estrellaba contra una evidencia demasiado grande. No había maniobra verbal capaz de rescatarlo de ese juicio invisible que se estaba formando con teléfonos en alto, ojos húmedos y una indignación compartida que ningún protocolo podía archivar. Entonces, el supervisor dio un paso adelante
y habló con una severidad que ya no dejaba espacio para ambigüedades. «Queda suspendido de inmediato, bajo custodia y con separación total de funciones», declaró. «Y todo contacto con bases, terminales y personal queda revocado en este momento». La frase sonó menos como un trámite y más como una amputación. Barrett cerró los ojos un segundo, y cuando volvió a abrirlos, su rostro tenía esa palidez de los hombres que por fin entienden que el poder no era suyo. Solo se lo habían prestado hasta el día de su caída. Pero justo cuando uno de los agentes se disponían a retirarlo del mostrador, Elías alzó una mano y pidió un último minuto. Y la forma en que miró a Iker hizo entender que todavía faltaba la inversión más importante de toda la noche. El gesto de Elías detuvo el movimiento de los agentes sin necesidad de repetir la orden. Fue una pausa breve, pero cargada de una solemnidad extraña, como si en medio de tanta evidencia, tanta rabia y tanta ruina, todavía quedara pendiente algo más profundo que un arresto. Nolan Barrett permaneció con las manos sobre el mostrador, inmóvil, pálido, reducido por fin a la dimensión real de su cobardía. Pero ya no era él el centro verdadero de la escena. El centro había cambiado de dueño. Elías giró despacio hacia Iker, y por primera vez desde que entró a la sala de inmigración, en su mirada apareció algo distinto de la precisión y el hielo. Apareció orgullo. No un orgullo ruidoso, ni triunfal, uno más hondo, más doloroso. El orgullo de ver a alguien herido mantenerse de pie, cuando todo estaba diseñado para quebrarlo. «Antes de que se lo lleven», dijo Elías, mirando a los presentes y luego a los agentes, «hay algo que debe quedar claro aquí». La sala entera volvió a guardar silencio. Iker sintió una presión cálida y amarga en el pecho. Había resistido el golpe, la humillación, el asco de descubrir que no era un caso aislado, sino parte de un patrón. Había hablado cuando el miedo todavía estaba flotando en el aire, y ahora, sin buscarlo, sin pedirlo, estaba de pie exactamente en el lugar donde antes Nolan gritaba y mandaba. La inversión era tan limpia que dolía. Elías no se dirigió a Barrett primero, se dirigió a todos. «Durante demasiado tiempo», dijo con voz grave, «hombres como este confundieron el silencio de los demás con consentimiento, confundieron el miedo con respeto, confundieron un uniforme con superioridad moral. Pero esta noche, en esta sala, la autoridad volvió a su sitio». La frase dejó un escalofrío recorriendo a varios pasajeros. Mireya llevó una mano al pecho. Lidia bajó la cabeza un instante, como si necesitara respirar mejor para sostener la emoción. El anciano del bastón asintió muy despacio. Nolan apretó los dientes, pero ya no podía romper ese momento con nada. Entonces Elías miró a Iker y dio el golpe final, no con violencia sino con verdad. «La voz más firme aquí no fue la del hombre armado con insultos», dijo. «Fue la del joven al que intentaron aplastar y decidió hablar por todos». Iker bajó la vista un segundo, no por vergüenza, sino por el peso de esa frase, porque entendió que lo ocurrido ya no le pertenecía solo a él. Se había convertido en una línea que otros también cruzaban con él, una forma de decir basta que venía cargada de muchas gargantas. Fue entonces cuando el supervisor, con una rigidez casi ceremonial, se volvió hacia Iker y pronunció unas palabras que nadie en la sala esperaba oír de una autoridad esa noche. «En nombre de esta terminal, le debemos una disculpa». Y el silencio que siguió fue tan grande, tan improbable, que incluso Barrett levantó la vista como si acabara de presenciar la derrota definitiva de todo lo que había representado. La disculpa no sonó perfecta, no borró el golpe, no deshizo el miedo, no reparó de inmediato las horas, los meses, los años que otros habían cargado en silencio después de pasar por aquella misma sala. Y sin embargo, al ser pronunciada allí, delante de testigos, cámaras, agentes, pasajeros y del propio hombre que había convertido la humillación en costumbre, tuvo una fuerza casi insoportable, porque por una vez no venía envuelta en excusas, ni en lenguaje frío, ni en esa cobardía burocrática que pide paciencia mientras protege al culpable. Venía desnuda, tardía, sí, insuficiente también, pero desnuda. Iker levantó la vista hacia el supervisor y no respondió enseguida. Sintió el ardor en la mejilla, el temblor contenido en las manos, y algo más difícil de sostener que todo eso, la emoción áspera de ver a una autoridad admitir, aunque fuera por un instante, que el daño había sido real.
Mireya Telles se llevó una mano a la boca y por fin dejó caer una lágrima. Lidia Sarmiento cerró los ojos con un gesto de alivio duro, como quien no celebra una victoria, sino una verdad que costó demasiado. El anciano del bastón dejó escapar el aire lentamente, como si hubiera estado reteniéndolo desde mucho antes de entrar al aeropuerto. Iker tragó saliva y habló sin grandilocuencia, con esa misma verdad limpia que había sostenido toda la noche. «No me la deben solo a mí», dijo. La frase cruzó la sala como una luz recta. Iker giró apenas la cabeza hacia las pantallas, hacia Mireya, hacia los pasajeros que seguían grabando, hacia el niño abrazado a su madre, hacia los recuadros congelados donde otros rostros habían quedado atrapados en la misma maquinaria. «Se la deben a todos los que se fueron de aquí creyendo que el problema eran ellos», continuó. «A todos los que bajaron la voz después de un control. A todos los que aprendieron a esconder su acento para no ser señalados. A todos los que sintieron vergüenza cuando la vergüenza nunca les perteneció. Nadie se movió. Nadie interrumpió. Era como si cada palabra estuviera recolocando algo invisible dentro de la sala, devolviendo a su sitio la dignidad que otros habían intentado arrancar». Elías observó a su hijo con los ojos cargados de una emoción contenida, que no necesitaba exhibirse para sentirse enorme. Nolan Barrett, en cambio, permanecía inmóvil, viendo cómo el centro moral de la escena se alejaba para siempre de él. Ya no importaba su placa, ni su escritorio, ni sus gritos. El lugar que había usado para aplastar a otros se había convertido en el escenario de su vaciamiento. Entonces, uno de los agentes tomó finalmente a Barrett por el brazo para retirarlo, y cuando empezó a apartarlo del mostrador, toda la sala comprendió que aquella imagen, el abusador siendo guiado fuera, en silencio, mientras la verdad permanecía de pie, iba a quedar grabada por mucho tiempo. Pero antes de que cruzara la puerta, Barrett giró por última vez la cabeza hacia Iker, y lo que vio en ese rostro fue algo que jamás podría recuperar: autoridad moral. La puerta se cerró detrás de Nolan Barrett con un golpe sordo que no sonó a final feliz. Sonó a otra cosa, a límite, a verdad tardía, a una cuenta que por fin empezaba a cobrarse. Durante varios segundos, nadie en la sala de inmigración habló. El aire seguía cargado, las luces seguían zumbando, los altavoces seguían anunciando vuelos como si el mundo no acabara de partirse en dos dentro de aquel cubículo. Pero algo había cambiado para siempre. Mireya Telles respiró hondo y se secó el rostro con la dignidad intacta. Lidia Sarmiento bajó lentamente el teléfono. El anciano del bastón miró a Iker con una mezcla de respeto y tristeza, como si reconociera en él no solo a un joven herido, sino a alguien que había sostenido una verdad que muchos habían cargado demasiado tiempo sin poder decirla. La madre abrazó a su hijo y le susurró algo al oído. El niño ya no parecía asustado, solo atento, como si acabara de aprender que incluso los hombres que gritan más fuerte pueden caer cuando alguien decide no apartar la mirada. Iker permaneció quieto unos segundos, sintiendo todavía el ardor del golpe en la piel y el peso de todo lo que aquella noche había revelado. Entonces, Elías se acercó. No dijo nada al principio, solo apoyó una mano sobre su hombro con una firmeza serena, humana, sin protocolos, sin rangos, sin el frío de los documentos. Y en ese gesto pequeño, casi silencioso, había más justicia que en todos los sellos del edificio. Porque no era solo un padre llegando a tiempo, era una señal, la prueba de que la dignidad no siempre gana rápido, pero cuando deja de estar sola, puede hacer temblar hasta los lugares construidos para intimidarla. Iker alzó la vista hacia las pantallas, donde aún seguían congelados los rostros de otros pasajeros marcados por el mismo abuso, y entendió que la noche no terminaba con una caída, terminaba con una deuda visible, con una memoria despierta, con la obligación de no volver a callar. Afuera, detrás de los ventanales del aeropuerto, las luces de la pista brillaban sobre la oscuridad, como si dibujaran caminos abiertos en medio de la noche. Iker respiró hondo. La sala seguía siendo la misma. El mundo seguía siendo difícil, pero algo esencial ya no estaba donde había estado siempre: el miedo. Y mientras el murmullo de la terminal regresaba poco a poco, como un río retomando su curso después de una tormenta, una certeza quedó suspendida en el aire, limpia y contundente. La verdadera justicia no comienza cuando arrestan al abusador.
comienza cuando los humillados descubren que nunca debieron sentirse culpables por existir. Si esta historia te tocó, compártela, porque hay silencios que protegen a los poderosos, y verdades que, una vez dichas, ya no vuelven a arrodillarse.